Tiveron moitas ocasións elas, non? Deixáronvos casi aí o partido na man, non? Pero logo ao final tamén tivemos algunhas ocasións e ao final pois complicouse un pouco, non? Un barullo entre os xogadores. Sí, eu creo que a primeira parte igualada, incluso creo que nos levamos máis peso do partido que eles, creo que esperan o repliegue. Na segunda parte, a verdade que eles sí que toman o dominio por completo, bueno, a verdade que na segunda metade son eles moi superiores a nós, pero bueno, isto é fútbol. Fixou boa impresión o Gran Peña para ti hoxe aquí no normal, non? Sí, gustou moito, sí. Dos mellores equipos que han pasado por aquí e incluso da categoría. Ao final o revulsivo estuvo no banquillo. O revulsivo está no equipo. O gol teis que ver o que precioso a xogada de Pizarra, Unhas veces está no banquillo, outras veces está no campo, depende. Pois veña, enhoraboa. Gracias. Agora temos conosco o presidente do Gran Peña. Hoxe dixo que unha boa impresión o Gran Peña. Tuvo un montón de ocasións, non foi capaz de materializarlas e ao final pagouse, ¿no? La verdad es que cuando no se aprovechan las ocasiones, pues se pierden los puntos. Aquí merecíamos por lo menos el empate, pero la verdad es que no tuvimos suerte. O presidente xa dá varias tempadas non Gran Peña. Sí. As últimas verbas gustaronlle de Figueroa dicindo que o Gran Peña ten que xogar en Barreiro, se que o Celta pasa para Valadares. Es que es el campo que le corresponde al Gran Peña, es el campo de Barreiro. Nosotros somos de allí desde el año 1926, es el campo que nos corresponde. Seguimos cos mesmos puntos. ¿Qué espera o presidente do Gran Peña nesta temporada, nesta categoría, na primeira autonómica Grupo 5? De principio falta bastante tiempo para acabar la Liga, bastantes partidos. Y nosotros esperemos que al final de la Liga estaremos entre los tres que se clasifican para que se pueda ascender. Unha liorta aquí entre veciños, ¿no? Contra o final aquí entre os xogadores, mala imaxe, ¿no? No, eso no pasa nada. En el momento que se acabe el partido todo pasa a la normalidad. Los nervios hacen mella en los jugadores, pero nada, el fútbol es así. Pues veña, sorte, te veo disgustado y no es para menos, ¿no? Tu equipo y aquí cantidad de ocasiones sin poder materializarlas, ¿no? ¿Va a haber que fichar un delantero o qué está pasando? Bueno, no, creo que la verdad es que es demasiado premio para el Porriño hoy haber ganado este partido porque se lo ha encontrado. Podía ocurrir, entraba dentro de lo posible que con nuestro equipo volcado tuvieran una contra, incluso con 10 hombres pues más, pero bueno, la verdad es que creo que ha sido totalmente injusto con la primera mitad de partido. ¿Dónde falló tu equipo? En la definición. Yo creo que hemos jugado un buen partido, hemos sido con todos los respetos superiores en todas las facetas del juego al Porriño. Y bueno, y hoy pues la suerte no se ha aliado con nosotros y nos vamos de vacío.